¡Epa! Que digo que yo creo que es la frase que más me representa y mi punto de vista y de mucha gente cada vez más. La nueva vieja escuela, de New Old School. Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño pump. Lo justo, que Fede no me collejee. La primera que estaría súper orgulloso de mí, yo creo que Fede, porque le llegó una persona completamente diferente, le llegó un tío que no era atleta. ¿Sabes quién también está muy orgulloso de mí y que me lleva acompañando desde que empiezo a ser un tío que se lo toma en serio? Mi amigo Michael lleva conmigo. I've been telling about our story, more or less, that we know each other since I was completely shit. Cuando era una mierda. Skinny rat. Cuando era una rata. Pero no pienso en quién, pienso en mí. En yo contra mí. Y creo que en ese sentido pues ya me siento ganador. ¿Qué tal ha ido el pesaje, Julio? Nada, muy bien. Hemos dado 96,6 con agua, ropa y 2 comidas. O sea que relajado. En ayunas como tal hemos dado 51,1 y tampoco he dormido más de 6 horas. O sea que yo pienso que si hubiésemos hecho alguna estrategia, digamos, más agresiva de diuresis o algo así, 94 fácil. 94 fácil. Y si hubiésemos cortado comida y cortado agua el día antes, unas horas antes, por ejemplo, yo pienso que podríamos haber forzado un 93 y pico. ¿Con cuánto va a salir en tarima? ¿Aprox? Aprox, no lo sé. Yo ahora mismo, con 4 comidas y 3 litros y medio de agua, estoy en 96,6. Tampoco queremos forzar y perder esa condición tan buena, tan guay. Y nada, contentos, nerviosos, pero nervios de esos de... Hay dos tipos de nervios, yo creo. El que no lo tiene preparado y va en plan, a ver que me gane el examen, ¿sabes? Y los nervios de emoción son más bien de esos. O sea, yo creo que llevo la tarea hecha, ahora lo veremos. El entreno va a ser una risa, realmente. Va a ser un pampeo muy rápido, porque tampoco Fede si no me pega un capote. Porque dice, no te flipes, que esto es el día antes, tampoco podemos generar fatiga, no podemos generar daño muscular, no tiene sentido, ¿sabes? La idea es darle un pequeño toque, sobre todo a nivel de sentir el músculo para luego la clase de posing que tenemos a las 5 con Rubén, que tenemos que dejar un detallico de la coreo y ya pues repasar lo último, y de ahí me da un masaje. La buena vida, 2 días de comer, entrenar, lo estábamos hablando Michael y yo, que la sensación es completamente nueva para mí, por supuesto, es desde que estoy aquí y desde que ya es 2 días precompetición, que lo único que tienes que hacer es comer, descansar, no estresarte, y como que ya tienes el momento de la competición presente, tengo la sensación de que es todo el día de mañana de Navidad. Porque, por así decirlo, comes un montón, cosa que no has hecho en toda la preparación, descansas muy bien porque estás comiendo, no hay estrés, no hay... Todo lo que tiene que ser trabajo y todo eso, teóricamente lo tienes que dejar aparcado, lo tienes que dejar organizado para que no te afecte. Y todo el mundo como que pone de su parte para ayudarte, ¿no? Porque al final tú eres el centro del evento, de la atención, de todo, por así decirlo, cosa que no es habitual en un competidor que normalmente pues tiene responsabilidades de trabajo, familiares, donde tú vas tirando de todo el mundo, que es lo que me ha pasado me ha pasado durante la preparación, imagino que a cualquier competidor pues es todo el rato así, ¿no? Es decir, tú vas durmiendo 4 o 5 horas, trabajando como un animal, sacando todo para adelante, bajo de carbos, bajo de comida, alto de cardio, y de repente haces todo, te lo bajan todo de golpe. ¿Sabes? Y encima ayer me mandó Fede dos muffins, que hoy tengo otros 2,
Y... la comida sabe increíble. La comida sabe increíble. He flipado, la verdad, con el tema de la carga. No me esperaba tanta comida. Y el físico nada más que hace más que apretarse y verse mejor y mejor y mejor y más ese aspecto dry, ¿sabes? Ese aspecto rocoso. Y ahora lo veremos. Vamos al Burneika Gym. Burneika was in Olympia, right? He's Yeah. Polish. Lithuania, but No. he is in Polish. I think he has also Polish citizenship. Es un culturista que estuvo en Olympia, que es medio polaco, medio lituano. Y tiene el gimnasio aquí al lado, 20 minutitos. Máquinas antiguas guapísimas. Máquinas hechas por ellos. Sí. Lo siento mucho, pero cada vez soy más capullo con los frikis y con los biomecánicos, porque te das cuenta de que esa gente no hace nada en el culturismo. Y no lo viven, no lo practican, no saben lo que se siente. Lo siento mucho, bajo papel puede sonar todo muy bonito, pero luego la realidad se impone. Te das cuenta de que, bueno, que a lo mejor no lo encuentras en ningún paper, pero precisamente va alineado con lo que dice la ciencia. Por ejemplo, la ciencia dice que yo con unos, pues eso, 96 kilos de, pues eso, de masa muscular y hueso que soy ahora mismo, pues tengo que cargar con un cojón de carbos, ¿sabes? Pues eso es lo que está haciendo Fede, y eso es lo que tiene sentido. Y todo lo que estamos haciendo no se ha encontrado a base de estudios científicos, o por lo menos no en inicio, pero tiene todo el sentido del mundo, y es exactamente a base de experiencia y de repetición y de refinamiento, como es el caso, por ejemplo, de las puestas a punto de la escuela de Fran, que luego pues, Fede pues tiene su estilo, pero sin duda es la escuela de Fran, pues llegas a las conclusiones que tienes que llegar y al final pues consigues sacar los físicos que saca tanto Fran como Fede como Alexis, digamos que es todo un poco la misma escuela. Entonces, menos New School. No, yo creo que lo chulo de esto es que digo que yo creo que es la frase que más me representa y mi punto de vista y de mucha gente cada vez más, la nueva vieja escuela, de New Old School. Creo que es lo más interesante y el movimiento con más sentido común. ¿Tú qué opinas, Javi? Yo opino que soy como tú. Sí, ¿verdad? Soy de la vieja escuela. Tú eres New Old School. Correcto. No podemos ser old school, tío, porque esa gente hacía puestos a punto con agua destilada, ¿sabes? Y no comían casi carbos o no lo suficientes y se hacían muchas cosas que no estaban bien hechas. Voy olvido. Pero que no pasa nada, es decir, se trata de, a base de la experiencia y darle un toque con la ciencia, intentar encontrar las máximas respuestas y hacer las preparaciones. Lo primero, más eficientes, lo segundo, más disfrutables, más saludables y mejores en general para el culturista. Porque te lo digo una cosa, yo es lo que te digo, estos 2 días yo siento que todo el día es mi cumpleaños y todos los días son la mañana de Navidad, ¿sabes? Entonces, siendo así, digo, se lo estaba diciendo a Michael, quiero competir más, así. Ya veremos después cómo es el sentimiento por competición y todo eso, que yo sé que mucha gente se queda enganchadilla, porque es normal, tío, o sea, se genera un ambiente todo alrededor que te invita a querer estar ahí, por lo menos hasta donde sé. Es decir, yo ya no puedo hablar tema de escenario porque eso lo veremos mañana y tengo muchas ganas, pero lo que conozco del camino hasta ahora, puedo decir que me encanta. Tenemos un conocido que compite conmigo y está como, no picado, pero está preocupado, ¿sabes? Está como preocupadete y me dijo que además competía, que era la última vez que competía, que tiene problemas de salud. Bueno, yo tuve una conversación con él de decirle, oye, tío, o sea, me decía que tenía problemas de corazón, riñón y de sistema nervioso. Y digo, tío, ¿qué haces compitiendo? Digo, ¿qué haces compitiendo? Si tienes eso, o sea, si tienes problemas de salud, cuida de tu salud, tío. O sea, esto es como lo del Peña que va a prepararse a competir teniendo problemas financieros o de dinero. Hostia, no le puedes añadir esa receta, tío, o sea, ese ingrediente de la receta porque te vas a ir una puta mierda importante. O sea, tienes que estar tranquilo en ese sentido. Que obviamente no hay que gastar en tonterías, que ya sabemos que las federaciones, todos los preparativos, los viajes, todo eso es muy caro. Pero no puedes ir pelado. Y en este caso el chaval tenía sus problemas de salud y dice, no, es que es la última, lo que hablábamos, ¿no? La última de los cojones. Lo que te pasa es que estás bueno, te gusta esto, que lo entiendo y lo comparto, pero arregla tu vida, cabrón. Arregla tu vida. Y el chaval está neurótico perdido, yo creo. Me da esa sensación y de hecho hoy, cuando he subido el jamón, ¿sabes? Ahí depilado, lleno de vena, me ha preguntado, hostia, te voy a enseñar, es que es buenísimo. Es que es muy bueno, tío. ¿Cuánto has pesado hoy? Digo, tío, ni le he contestado, Lo has visto. Tío, no te pases. O sea, no voy a alimentar tu neura, eso es lo primero. Y así se decidirá en tarima. Yo
Michael lo sabe. Michael, you know it. I never asked you who gonna compete these days, about if I will be second, first, fifth, I care. Yeah. Que no me importa en plan como quede. O sea, yo estoy centrado en mi puesta en escena, en verme bien en el escenario, en posar bien, en salir bien, tanto seco como debo salir. Y punto. Y por supuesto de disfrutar y de estar con mis amigos y con mi gente. No estoy rayado yo, que si voy a... ¿Qué voy a ganar? ¿Una proteína? En un regional, que es simplemente para... Es un regional de toma de contacto. ¿Qué voy a ganar, tío? O sea, si de eso depende tu sentir sobre la competición y todo eso, yo creo que estás equivocado, ¿no? Creo. O sea, que creo que esto es algo como mucho más interno, más personal, más para uno mismo. Si lo que yo quiero es hacerlo bien, coger rodaje y coger fuerzas y ver qué podemos mejorar para la siguiente, y ya la siguiente sí que es un regional y el día siguiente el Pro Qualifier. Ahí ya vamos ya un poquito algo más competitivo con todas las palabras, porque vamos a una cosa ya más chula, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. Pero en un regional de toma de contacto, no sé. O sea, no sé, tío. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño pump, lo justo, que Fede no me collejee. Y estamos en Burneka Gym, como os digo. Este gimnasio es como el más old school, típico, máquinas hechas por ellos mismos aquí en Varsovia. Y vamos a darle un pequeño toque y luego tenemos clase de posing, así que vamos para allá.
massage. Yeah. Maybe even jacuzzi or something. Will be incredible. We can think about something close to go, you know, Okay, before the so trip. check, please. Because massage we have near to our place, yeah? Like the same building almost. Thai Bali massage. I think I was there before my competition or no, when we were in Warsaw with Karina, we was there. Like, and Wow. Hostia, es que estoy rígido que te cagas, tío. Hay que haya mucho cuidado. Ahora mismo esto está carnudo. La lesión, cualquier mal movimiento, tío. No, es sobre todo de... Necesito descanso y necesito... La primera que estaría súper orgulloso de mí. Yo creo que Fede. Porque le llegó una persona completamente diferente. Le llegó un tío que no era atleta, que le gustaba esto, sí, obviamente, que ya había recorrido un poquito o algo de camino, pero que en este año y pico, bueno, no llega un año. En diciembre haremos un año. Creo que me he transformado en el buen sentido y creo que lo que está emergiendo, porque aún está emergiendo, aún está en ebullición este nuevo Julio, creo que puede ser algo muy interesante y yo tengo la misma curiosidad que mucha otra gente que me está comentando y que me está hablando y que me está escribiendo, que evidentemente pues aquí se está creando algo, ¿sabes? Vamos a ver qué tal. ¿Sabes quién también está muy orgulloso de mí? Y que me lleva acompañando desde que empiezo a ser un tío que se lo toma en serio. Mi amigo Michael lleva conmigo. I'm telling about our story, more or less, that we know each other since I was completely shit. Cuando era una mierda, skinny rat. cuando era una rata. Pero él ha estado ahí, la verdad es que... Y tenemos más proyectos en común juntos, que ya la gente irá conociendo porque es un chaval súper currante, súper trabajador, súper callado, como tiene que ser también un atleta, ¿sabes? Y él siempre ha estado ahí y bueno, los amigos que también se forjan en este camino, si son de verdad, no se van a ningún lado. ¿Sabes qué pasa? Que ya tendré tiempo esta semana, después de competir en descarga, de reventarme entrenando con Luis. Pero hoy es muy poquito, sentir, apretar. También prepararme para probablemente la sesión de posing más importante hasta mi primera competición, que es la de hoy, que es la última, que además nos ha costado mucho a Rubén y a mí encontrar el momento, ¿sabes? Entonces, el objetivo de hoy es darle un toque a los rotadores, zona media, sentir bien y estar con la postura correcta y poco más. ¿Sabes qué pasa? También está como muy extendido el, no, es que este es muy bonito, es que este es muy estético, es que este tal.
Y está muy bien, y obviamente es así, de que mucha gente viene con estructura más privilegiada, con zonas medias más bonitas, con vacíos como mucho más llamativos, pero tío, que eso también se trabaja un montón, ¿eh? Que por ejemplo, yo ahora mismo uno de mis mejores músculos es la espalda, por no decirte el mejor, espalda con femorales y glúteos, pero yo tenía, hace 3 años, cuando me conoció por ejemplo Michael, yo tenía la espalda vacía, completamente. O sea, lo que hay no es otra cosa que trabajo. What's up? You're going to compete tomorrow? Last pump. Your skin looks very nice. Your skin looks pretty nice. We are filming for YouTube. What do you wanted to ask? What do you wanted to ask? Do you have Instagram? No, yeah. Which division you're competing? In which category? Classic physics. Classic. But over 185. 183 in Poland. You are 83? Open is 183 in Poland. Mm-hmm. But how much is your height? 190. Phew. You're very high. Wave today. Kunda. Nice to meet you. How much? And you wanted to show us a little bit? Yes. Yeah, you want like shirtless? Vale. Está bien. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Near. Very near. That's right. Zero contraction. Sabíamos que era precisamente algo que nos podía fallar y le hemos dado mucha importancia. Yo le preparo a él, ¿sabes? Que esa es otra. Hombre. He's gonna next week. He will be the next week with us. He will be the next week with us in Classic. Yes. Me too. Polski. Okay. You tell them go out. Un poquito más el trípode para que yo te vea los pies como siempre, tío. Vale. Y porque si te pones más lejos no te veo bien. ¿Qué tal aquí? Perfecto, quédate ahí, no te muevas. Ahí. Dísate un poquito hacia tu derecha, Julio. Vale, vamos juntos, ¿vale? Julio, antes de que empecemos, tío. Hoy le vamos a dar bien. Hoy sí que estás cansado, pero vamos a meter esa carguita. Rubén. Vale, tío, esa carguita ya vamos a meter el glucógeno dentro, ¿vale? Vale. Vamos a hacer una cosa, Julio. Acuérdate simplemente de esto, mírame, antes de que arranques. Vale. En los perfiles, Sí. no. Pum. Ahí le hemos pillado el truco que nos sacas a la primera, ¿vale? Vale. Desde aquí adelante, acuérdate, aquí, no aquí, ahí, y pum. El otro lado, Mira, fíjate, ese gesto me hace tanto de comodidad en la escápula que es crucial, tío. y ahora giramos. Pierna pegada, Julio, porfa, ¿eh? Muy bien, eso ya lo tienes. Y ahora al terminar, oblicuo, eso es. Y ahora pierna atrás, derecha. No, la otra. La izquierda, perdón. Eso es disléxico. Eso ya es simplemente para cambiar. Vamos ahora, doble bíceps. Doble bíceps del tirón. Ahí. Abrimos la rodilla hacia afuera, Julio. Y aprieta glúteo. Ahí. Mira, Javi, cómo mola cuando hace eso. Aprieta glúteo, Julio, un poquito como hablamos. Eso es. Y ahora abrimos bonito y abdominales y pierna. Y hit despacio. Eso es. Te colocas. Boom. Perfecto. Pero no flexiones tanto las piernas, Julio. Más rectas. Ahí. Ahí está. Ahora abrimos bonito. Clásica. Vamos al suelo, mira. Sí, Pum. con la pierna a lo Logan. No, exacto, con la pierna lo van ahí. Abdominales y piernas.
Eso es. Toma, Julio, mañana ¿a qué hora es la competi? Por la mañana a las 12. Vale, nos llamamos una hora antes, ¿vale? Ven ¿Cómo? si puedo. A las 11. A las 11 tengo el tanning. Cuando estés con el tanning echado, ¿Sí? me llamas. Seco, ¿Sí? me llamas. Vale. Sí. Y si no lo veo, como veis yo en la carretera, a Sativa, me lo dices. Vale. Yo te escribo de todos modos. Te pongo al día, ¿vale? O sea, te voy avisando de cómo voy. Y mira, no hagas esto. Ya. tío. Ya. Más suave, más acariciar el aire. Chao. Hasta luego, Rubén. Buenas sensaciones, ¿no? Muy buenas. Y ya has visto que me lo paso bien, tío. Que realmente me lo paso bien. Algo de una asignatura que para mí, hostia, podía ser algo que lo pasase mal. Al principio era... Pico y pala. Pero que va, conforme arrancamos, me pasó la semana, estaba deseando que llegase la clase de pushing, tío. Por ejemplo, la pechuga de pollo, por ejemplo, me la he dejado por si pasaba mucho tiempo fuera, que no se pusiese mal o lo que sea. Quinta comida. Lo que decía Javi, no he traído la propia que tocaba, que eran 50 gramos de triste pollo. No vaya a ser que se ponga malo, ¿sabes? Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar fuera. 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, al final juntos sí. Yo cuando salí de mi casa, he salido casi a las 4. Pues no sé. Si en estas 2 horas y pico se puede poner malo, mejor no jugar. Pero no llevaba tupper. Llevaba solo el sobre de... Era un fiambre 97% de pollo, ¿sabes? Mejor no jugársela. Yo tengo que hacer esta comida sin proteína. Son 50 gramos de pollo. La meto en la siguiente. No hay problema. ¿Sabes? Vale, chicos, vamos para casa. Hemos terminado un bombeo, hemos estado posando, bueno, un poco también disfrutando, pillando buenas tomas. Luego un poquito de bombeo, tocando sobre todo hombros, algo del pectoral, un poquito de la espalda. Y ya hemos hecho la clase de posing con Rubén, le hemos dado un golpecito final al acorio y algunos detalles, muy poquita cosa, y ya nos vamos a casa a descansar. Javi pues se pondrá a editar o lo que quiera, y yo en hora y pico otra vez a comer, y ya luego saldrán ellos a cenar y luego me uniré yo. Tampoco es plan de estar ahí la hora y media en el restaurante mirando la comida, pues tampoco es, y también tengo que descansar, que es importante tener presente que tu objetivo y tu trabajo es estar tirado. O sea, ser ameba es completamente necesario. No estar por ahí pegando pasos, ni pegando botes, ni pegando brincos. No, lo que tienes que hacer es relajarte. Así que al final tenía un masaje reservado, pero no, la hora se nos ha ido y bueno, no era una completa prioridad para nosotros el masaje, era un extra. Me encuentro bien, no me encuentro que me duela nada, o sea que era simplemente por placer, pero lo que sí es importante es tengo que ir a casa y descansar y preparar las siguientes comidas y prepararlo todo, y si falta algo de supermercado o lo que sea, acercarme. Así que nada, día precompetición, ya podemos decir que a las 6:30 de la tarde finiquitado prácticamente, es lo que tiene que levantarse a las 6. Y nada, muy bien, nos faltan aún 3 comiditas. Muy relajado, muy tranquilo, lo estoy disfrutando muchísimo. Javi, creo que es evidente que me lo estoy pasando como un crío. Esa sensación de trabajo hecho y que siempre hay un detalle, que alguna cosa que se puede mejorar, que por supuesto hay que tenerlo presente, pero estoy muy satisfecho, muy contento, muy tranquilo y voy a pasarlo bien, ya voy a disfrutar de la experiencia.
por supuesto a competir, es decir, que no se nos olvide que en el line-up pues seremos varios, no estoy yo solo, pero no pienso en quién, pienso en mí, en yo contra mí, y creo que en ese sentido pues ya me siento ganador. Así que nada chicos, vamos a descansar y nos vemos mañana.